Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Damos muchas gracias al Señor que una vez más nos permite reunirnos en este espacio Mujeres en la Verdad, una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora Radio Eternidad. Siempre les recordamos que si usted es bendecida con el contenido de este espacio, que le dé a me gusta, que lo comparta con otras mujeres y se suscriba al canal de YouTube de Radio Eternidad para que no se pierda ningún contenido del programa. Yo soy Ruth Delany Almonte y está conmigo Janet Lisco. El Señor las bendiga ricamente. Amén. El tema de hoy, que vamos a tratar hoy, Janet, está basado en Oseas 4:6, que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Un verso muy conocido y hoy vamos a debatirlo a profundidad. Janet, ¿tú crees que esta declaración que hizo Dios al pueblo de Israel a través de Oseas realmente encaja en la sociedad de hoy actualmente? Recientemente yo escuché dos conversaciones. La primera de ellas, que me llevó a reflexionar bastante, fue un doctor muy pacientemente tratando de convencer a un grupo de mujeres, sobre todo a una en específico, que aunque era mujer, ella se sentía hombre. Y ella decía que los hombres menstruan. Y él, como médico, como científico, decía: para una persona menstruar tiene que tener el cromosoma XX, tiene que ser una mujer. Si es hombre, no lo hace. Entonces, esta mujer decía que sí, porque ella, aunque era mujer, se consideraba hombre. Sí. Y ella se creía, lo grande es que ella hablaba... Se lo creía de verdad. Se creía su propio error. Y entendía que el que estaba errado era el doctor. El otro conversatorio fue el de un humilde reparador de calzado. Una persona va a buscar un calzado que había dejado reparando, y esa persona era un hombre, pero que se consideraba mujer. Y él se fue muy enojado porque el hombre en ningún momento lo llamó ella, sino él. Y entonces uno se pregunta, ¿qué ha pasado con la mente de la sociedad? O sea, tú te remontas 20 años atrás y quizás hasta menos, y eso no era un tema de conversación. Esos temas que eran antes tan naturales, tan lógicos, porque hoy día se nos quieren presentar como que son ilógicos. Porque antes no teníamos que debatir ninguno de estos temas. Sí. Nunca la gente se sentaba a debatir esos temas. Y la respuesta a todas esas preguntas está justamente en Oseas 4:6. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Ruth, nosotros estamos ante una sociedad con una filosofía posmodernista. Y el posmodernismo dice así: no hay verdad absoluta. La verdad es la que tú crees. O sea, yo tengo mi propia verdad y esa es mi verdad. El problema de esa filosofía es que muchas cosas de opiniones personales se pueden confundir con asuntos realmente verídicos, realmente naturales y científicamente comprobados. Y eso es lo que está pasando. O sea, yo me creo que soy hombre aunque soy mujer. Esa es mi verdad y tú la tienes que aceptar. Así que este relativismo extremo de esta filosofía lo que ha conducido a nuestra sociedad a una falta de criterios válidos y comprobables. Janet, es increíble lo que estamos viviendo y lo confirman esos ejemplos que tú has traído. Realmente el relativismo ha hecho que todo se cuestione aún lo científicamente demostrado. Lo natural. Sí, y lo que no admite cuestionamiento hoy se cuestiona. Así mismo. O sea que esta dureza del corazón del hombre, que se ha centrado en sus deseos y en sus propias creencias, realmente han distorsionado todo. Y me pregunto si a esto es que se está refiriendo Oseas cuando habla de esa falta de conocimiento. El libro de Oseas fue escrito unos 8 años antes de Cristo. Y tú lo lees y es como si le estuvieran hablando a esta sociedad. Es tan actual como es toda la Biblia. Y cuando una nación, Dios
decide disciplinarla, como pasó con el pueblo de Israel, que fue disciplinado, que fue consumido, que fue destruido, es porque le ha faltado conocimiento. Pero no es que Dios piense que esa sociedad es ignorante, es que le ha faltado el verdadero conocimiento, es que es el conocimiento en Dios. Sí. ¿Y en qué contexto, Janet, fue escrito el libro de Oseas, para que podamos entender por qué viene esta advertencia al pueblo de Israel? En el tiempo de Oseas, ya el pueblo de Israel se había dividido en dos reinos: reino del norte o de Israel y reino del sur o reino de Judá. El reino del norte, que es a quien dirigida las profecías que Dios envió a ese pueblo, Oseas le habla netamente al reino del norte o reino de Israel. Sí. Y algo característico de ese reino es que ninguno de sus reyes, ninguno, hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Todos se inclinaron al mal, todos se inclinaron a dioses ajenos y a hacer actividades que no eran propias del pueblo de Dios, incluyendo inclusive a los sacerdotes, que eran las personas encargadas de llevar esa parte espiritual y de que el pueblo adorara a Dios. Ellos se apartaron totalmente de los preceptos, así que Dios le dice al pueblo por medio de Oseas: por esta falta de conocimiento de mí, que tienen inclusive los sacerdotes, yo me voy a olvidar de ellos, de su ministerio, y los voy a desechar. Pero también este pueblo que ha decidido deliberadamente olvidarse de mí, no tener conocimiento de la ley de Dios, yo también voy a destruirlo. Y este mensaje que Dios le envió al pueblo de Israel no era más que un recordatorio. Si nosotros nos vamos tiempos atrás, cuando el pueblo estaba presto a entrar a la tierra prometida, Moisés habló al pueblo y le dijo: si ustedes hacen lo que Dios dice, lo que Dios dice en la ley, ustedes van a ser bendecidos. Pero si deciden olvidarse de Dios, entonces también Dios se va a olvidar de ustedes y ustedes van a ser castigados. Eso lo podemos encontrar en Deuteronomio 28, y eso era justamente lo que estaba pasando en ese tiempo en el pueblo de Israel. Entonces, nosotros tenemos que vernos realmente en el espejo del pueblo de Israel. Así es. Quisiéramos ver el comportamiento de este pueblo. ¿Qué lo caracterizaba, para que nosotros sepamos que es una advertencia que nosotros no actuemos de la misma manera? Así es. Porque aún hoy el pueblo del Señor muere también por falta de ese conocimiento. Así es. Que es el que más que el conocer es estar de espaldas al Señor. Así es. Falta de conocimiento es más bien estar de espaldas al Señor. Entonces, ¿qué caracterizó a este pueblo para que nosotros podamos compararnos? Este mismo capítulo 4 también se detalla. Voy a leer el versículo 1. Dice: escuchen, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor está en pleito con los habitantes del país, pues no hay fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios en el país. En el versículo 2 dice: proliferan perjurios y mentiras, asesinatos y robos, adulterios y violencia. Los crímenes se multiplican. El versículo 12 dice: mi pueblo consulta a un madero y se deja instruir por un leño. Un espíritu de prostitución los extravía y se prostituyen apartándose de su Dios. Nosotros vemos esos versículos y estamos retratando también a la sociedad de hoy. Y en ese contexto, no solamente lo que le faltaba a ellos era fidelidad y amor por Dios, sino que de manera deliberada ellos se habían inclinado a la mentira, ellos se habían inclinado a la injusticia, al adulterio, a la lascivia, a la adoración a otros dioses. Esto se había convertido parte de su día a día, de la cotidianidad de ese pueblo. Entonces, vamos a ver, para poder entender bien de qué tipo de conocimiento estaba hablando Oseas al pueblo. Si nosotros buscamos esta palabra conocimiento en el original, la palabra es yada. Y esto no tiene que ver con un conocimiento intelectual. Esto lo que tiene que ver es con un conocimiento que se fundamenta en la experiencia, en esa relación personal. Entonces, cuando hablamos que el pueblo estaba carente de conocimiento, estamos hablando de un pueblo que se había alejado de Dios. Se había alejado tanto que ya no le conocía. Y no solamente no le conocía, ellos estaban falto del conocimiento de la palabra de Dios. Mira cómo dice Oseas 4:6, la segunda parte. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
Y no podemos sorprendernos porque hay una tremenda conexión entre conocer a Dios y conocer su palabra. Porque si nosotros tenemos y queremos conocer a Dios, la única fuente es su palabra. Es a través de su palabra que nosotros conocemos a Dios. Adam Clare, un reconocido escritor irlandés del siglo XIX, escribió lo siguiente sobre eso. Dice, voy a leerlo de manera literal. Donde no hay conocimiento de Dios, no hay convicción de su omnipresencia ni de su omnisciencia. Suceden entonces ofensas privadas como el robar, adulterios y muchas cosas más prevalecerán. O sea, cuando no conocemos a Dios, cuando decidimos olvidarnos de su palabra, entonces nuestra vida lo que se convierte es una vida pecaminosa. O sea que decir Señor, Señor, no es lo que garantiza que nuestro corazón esté cerca realmente de Él, que no es que estemos caminando con Él. Y estos versos tienen esa sentencia que hay que ponerle mucho cuidado. Claro. Oye, porque olvidaste la ley de Dios, también me olvidaré de tus hijos. Hay una consecuencia negativa para aquellos que han dado la espalda a Dios. Así que, aunque digan Señor, Señor, están muy lejos de Él. Entonces, si viéramos, vamos a recordar, Janet, específicamente lo que dice la palabra para que no nos falte el conocimiento de Dios, principalmente aquellas, ¿verdad?, que ya hemos entregado nuestro corazón a Él. Esto parecería repetitivo, Ruth. Sí. Pero hay dos cosas fundamentales y de eso dependen ya todas las demás. La primera, tenemos que hablarle cada día a Dios. Yo tengo que hablar con Dios, yo tengo que hacerlo a Él, la persona más cercana. Yo tengo que decirle a Él todo lo que me ocurre, pero también yo tengo que adorarlo. Yo tengo que hablarle a través de la oración. Y Él me va a responder a mí a través de su palabra. Si yo quiero tener una relación personal con alguien, yo le hablo y Él me habla. Entonces, esos son los dos grandes aspectos que nosotros, si queremos conocer a Dios, tenemos que hacer. Entonces, la oración a través de la cual yo hablo con Él mismo. Y la lectura, estudio de su palabra, que es la vía por la que Él entonces me habla a mí. Así de sencillo. Muy claro y necesario volverlo a recordar. Así es. Claro que sí, nunca está de más. Entonces, estos versículos y lo que hemos hablado hasta ahora nos llevan a pensar y nuevamente en el peligro de tener mero conocimiento, porque también podemos estar llenos de la palabra del Señor, sin embargo, no tener una vida de comunión con el Señor. Porque esto que acabamos de decir de oración y la palabra nos lleva a una relación estrecha. A una vida de comunión. Y Ruth, muchas veces podemos pensar que porque vamos a la iglesia o porque somos mujeres de ministerio que estamos ocupadas de muchas cosas en la iglesia, tenemos una relación personal con Él. Y estas cosas son buenas. Nos pueden llenar de un conocimiento teológico, pero a la vez podemos estar pereciendo por falta de conocimiento, porque este conocimiento, como dijimos anteriormente, es una experiencia relacional, es una experiencia íntima, es una experiencia personal, es ese día a día en comunión con el Señor. Cuando nosotros hablamos de esa relación personal, estamos hablando de que cada día yo voy a tratar de conocerlo. Conocerlo más y más para parecerme más a Él. Yo cada día, mi corazón va a ser expuesto ante Él. Yo cada día voy a escucharlo a través de su palabra. Yo voy a tratar de manera deliberada a tener una vida de intimidad y de cercanía con Dios. Como tú hablabas ahorita, no todo es yo tener un conocimiento. Yo me leí la Biblia, porque si nosotros nos vamos a los tiempos de Jesús, los fariseos, aquellas personas de la ley, conocían la palabra de Dios de cabo a rabo. Pero ¿qué Dios dijo de ello? Yo voy a leer Mateo 23, 27. Sí. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, y mira cómo lo llaman, hipócritas, porque soy semejante a sepulcros blanqueados. Esas personas que se creían con gran espiritualidad
solamente era un conocimiento de la mente para afuera. No había llegado a su corazón, no tenía una relación de intimidad con Dios. Sí. Sin embargo, esas personas que ellos consideraban poca cosa, esas personas que ellos consideraban que intelectualmente no eran nada para ellos, fueron las personas, muchos de ellos que tuvieron un corazón abierto para recibir la palabra y tener esa vida de cercanía con Dios. Que el Señor nos libre de caer realmente en el fariseísmo y que no seamos sepulcros blanqueados por fuera, ¿verdad? Entonces, este libro de Oseas es como que nosotros podemos verlo como algo de la historia, de la Biblia, de la historia relacionada con el Señor. Sin embargo, realmente hay grandes inquietudes que son paralelismo con lo que estamos viviendo hoy, Janet, con lo que está sucediendo en este mundo. Es como si nosotros leemos el libro de Oseas y lo que esas personas estaban haciendo, es como si yo estuviera viendo un retrato de la sociedad de hoy. Sí. Nosotros, Ruth, vivimos ahora en la época de la información, de esa información directa, de esa información al instante. Sin embargo, aunque tenemos ese acceso a la información, pienso que nuestra sociedad ha caído en las profundidades morales peores que nosotros no hubiéramos visto hasta una generación anterior. Sí. Nosotros ahora estamos asesinando bebés en el vientre de la madre y no lo llamamos asesinato, ahora lo llamamos derecho de la mujer. La maldad se extiende como nunca. Solamente tenemos que abrir el periódico o ver las noticias. La maldad es parte de la sociedad. Esa mujer que era antes cortés, esa mujer amable, ya eso está en periodo de extinción. La ideología de género nos las quieren imponer a la brava. La vergüenza y el pudor, eso ya prácticamente no existe. Sí. Cuando yo era una adolescente, yo recuerdo que cuando uno veía películas, una novela, se daban un beso al final, de eso que tú casi ni veías. Sí, así es. Pero hoy día, esa industria, por ejemplo, del entretenimiento, lo que celebra es el adulterio, la fornicación, la vergüenza, el sexo. Exactamente, en todas sus formas aberrantes. Eso solamente por nombrar algunas cosas. Si nosotros nos vamos a describir lo que son los gobiernos, y no estoy hablando solamente del gobierno de esta nación, si queremos describir los gobiernos a nivel mundial, estamos hablando de que el robo, el soborno, el engaño es el día a día. Y nos preguntamos, ¿estamos nosotros también pereciendo por falta de conocimiento? Y la respuesta definitivamente es sí. Eso es lo que le está pasando a la sociedad de hoy. La sociedad ha determinado y deliberadamente ha decidido darle la espalda a Dios. ¿Qué podemos aprender entonces, así ya como resumiendo un poco lo que hemos visto, de este llamamiento que se le hace al pueblo de Israel, que es el llamamiento que se nos hace hoy a nosotros también a través de Oseas? ¿Qué podemos ver como resumen que quede pues mucho más claro en nuestras vidas? Bueno, la enseñanza de este versículo que hemos estado leyendo, de Oseas 4:6, nos lleva a reflexionar, Ruth, sobre nuestras propias vidas, sobre la sociedad también en la que nosotros estamos viviendo. Y pudiéramos preguntar, ¿estamos realmente nosotras como mujeres que decimos que somos cristianas buscando activamente el conocimiento de Dios, o sea, conocer a Dios de manera íntima? ¿O lo estamos desechando? Y uno pudiera decir, yo no estoy desechando a Dios, pero si yo no lo busco, entonces yo lo estoy desechando. ¿Estamos dispuestas, Ruth, pudiéramos preguntarnos, a tomar la responsabilidad de obedecer al Señor? ¿Estamos dispuestas a cada día ir delante del trono en oración, orarle y decirle, Señor, aquí estoy, yo quiero que tú me hables, yo quiero parecerme más a ti, yo quiero que tú seas mi norte, yo quiero que tú te reflejes en mi vida? Debemos, de manera intencional, no solamente leer por leer la palabra, sino que cada vez que yo lea la palabra, yo pueda decir, Señor, ¿qué tú me quieres decir? Sí. ¿Cómo yo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Cómo yo puedo tomar este pasaje que yo estoy leyendo para yo parecerme más a ti? ¿Cómo esos consejos pueden ayudarme? Y no solamente
yo aplicarlo para mí, sino también tener la responsabilidad que lo que el Señor me enseñe, yo también puedo enseñárselo a otros y que el evangelio puede ser transmitido, pueda ser expandido. En resumen, este capítulo, este versículo de Oseas 4:6 es un llamado a que debemos ser mujeres responsables en buscar a Dios. Debemos ser mujeres de oración, debemos de tener esa relación personal con Él. Y luego también decidir de manera deliberada transmitir el conocimiento que Dios nos ha dado a otros para que otros también aprendan su palabra. Amén. Janet, por favor, ora tú misma para despedirnos. Claro que sí. Padre, queremos empezar pidiéndote perdón. Sí, Señor. Perdón, Señor, porque nuestra sociedad en la que nosotros también vivimos, al igual que el pueblo de Israel, te ha dado la espalda. Sí, y ha Señor. decidido, Señor, vivir de espalda a ti. Permite que nosotras podamos ser siempre luz en medio de la oscuridad. Que podamos transmitir, Señor, y traer a tantas personas que están en la oscuridad, traerla a tus pies, que sean alumbrados con tu palabra. Gracias, mi Señor, porque te place perdonar y siempre estás dispuesta a perdonar. Permite, Padre, que tu palabra pueda caer en tierra fértil y que nosotros siempre también tengamos esa voluntad diaria de ir delante de tu presencia y tener esa vida íntima contigo. Gracias, mi Señor, por este tiempo. Gracias por esta emisora que abre estas puertas. Amén. Para que tu palabra sea expandida. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchas gracias. Decimos así sea con cada una de ustedes. El Señor las bendiga. Nos vemos en un próximo Mujeres en la Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.